Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku era el padre de Eri? O, Out of Place on, Out of Sorts. O su traducción al español fuera de lugar y fuera de clase. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Serendipity's Stock Exchange. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 37. La lucha de Tarisu parte 2. Kota tocó la puerta no una, sino varias veces. Durante un buen rato no obtuvo respuesta, pero insistió hasta que... Déjame en paz, abuela. Ante esto el niño levantó una ceja. Se sintió aliviado de que finalmente obtuviera una respuesta, pero ¿quién era la abuela? ¿Se refería a Eri a Inko? Es bastante grosero llamarla abuela porque ella es mayor. El chico apartó el pensamiento. Soy yo, Kota. Oyó un ruido en la habitación, un ruido enfadado y quizá incluso sorprendido. ¿Qué coño quieres? El chico suspiró profundamente, recordándose a sí mismo que debía ser paciente. Vamos, Kota. ¿Qué haría Deku? Mira, sé que no te gusto, pero, sé cómo te sientes. ¿Cómo podrías saber cómo me siento? Kota apretó los dientes. No eres el único con un padre héroe, lo sabes. No tienes ni idea de la suerte que tienes. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, inmediatamente se arrepintió al oír pisadas furiosas que venían hacia la puerta desde el otro lado. Pronto, la puerta se abrió con fuerza mientras Eri, en su ira desenfrenada, asomó la cabeza con una mirada fulminante. ¡Qué suerte tengo, eh! Kota inhaló y exhaló mientras miraba al suelo. ¿Por qué tu madre sigue viva? La expresión de Eri cambió al instante y lo miró con lástima. Ah, cierto. El chico se estremeció ante esa reacción. ¿Ella lo sabe? Kota entonces arrastró los pies, bajándose el sombrero para taparse la cara. Mira, ¿podemos, no sé, hablar? Eri frunció el ceño, pensativa, mientras lo miraba fijamente. El chico no tenía ni idea de qué esperar. Vaya, ni siquiera tenía un plan. Kota simplemente hacía lo que le dictaba su instinto. Está bien, puedes entrar. Eri abrió aún más la puerta mientras hacía un gesto para entrar. Sin decir palabra, Kota asintió al entrar, absorbiendo la imagen dracónica mientras miraba a su alrededor. Vaya, ¿a ella realmente le gustan los dragones? Eri se acercó a su cama y se sentó mientras jugueteaba con las manos. Entonces, ¿de qué querías hablar? Kota jugueteó con su sombrero, sin tener ni idea de qué decir. Supongo, ya sabes, Ryukyu se fue a hacer de héroe en lugar de quedarse aquí contigo. Estás enfadado con ella, ¿verdad? Eri suspiró, apartando la mirada del chico. ¿Qué pasa? Kota se quedó allí, incómodo, sin saber si sentarse o pararse. Bueno, quiero ayudar. La chica con cuernos le dirigió la expresión más desconcertante que había visto en ella hasta ahora. ¿Cómo puedes ayudar? No es como si pudieras traer a mamá o a Deku de vuelta antes, ni cambiar el hecho de que me mintieron. Encogió las piernas y se llevó las rodillas a la barbilla. No, pero, no creo que estés siendo justo con ellos. Eri casi salta de la cama. No están siendo justos conmigo. El chico se mantuvo firme, apretando las manos y enderezando la espalda. Mira, tienen un trabajo que hacer. Deberías saber lo importante que es detener a los villanos. ¿Y si Deku no te hubiera salvado? Ya lo sé. Pero, se supone que eso justifica romper una promesa. No es justo. Eri bajó la mirada y empezó a llorar. Kota frunció el ceño mientras se acercaba lentamente a la cama y se sentaba junto a la chica. Sé que no lo es, tener padres heroicos es horrible.
Siempre tienen que irse por una emergencia, incluso cuando lo prometen. Ella lo miró con compasión. ¿Eso fue lo que hicieron tus padres? Kota miró al techo y suspiró. ¿Todo el tiempo? ¿Eso no te hizo enojar? Lo hizo, pero no creo que haya estado bien. ¿Por qué no? Kota se giró y miró a la niña con una mirada penetrante. ¿Sabes lo que les pasó a mis padres, verdad? Los ojos de Eri se abrieron de par en par, casi con un toque de pánico. Sí, lo sé. Supongo que Deku lo mencionó, ¿no? Kota volvió a mirar hacia otro lado, pensando en el campamento, en Muscular. Después de la muerte de mis padres, me enojé. No entendía por qué murieron así ni por qué todos decían que era algo bueno. Que hacían su trabajo. Durante un tiempo, odié a los héroes y todo lo que los rodeaba. Eri asintió con una extraña familiaridad mientras permitía que el chico continuara. Pero después de que Deku me rescatara, entendí por qué los héroes hacen lo que hacen. Los villanos son monstruos que hay que detener. Lastiman a la gente solo porque pueden. Les divierte, así que ahora me siento mal por haberme enojado tanto con mis padres. Entiendo por qué tuvieron que irse, y ahora creo que les compliqué las cosas. ¿Más difícil cómo? Bueno, vi cómo se veían Deku y Ryukyu cuando se fueron. Creo que mis padres eran iguales cuando me enojaba. Eri arqueó una ceja con curiosidad. ¿Qué aspecto tenían? Kota bajó la vista al suelo. Se veían tristes, terribles, incluso. La niña frunció el ceño, sollozando mientras apretaba las rodillas. Oh. Kota hizo un gesto torpe, intentando pensar qué decir en ese momento. Mira, supongo que lo que digo es que no hagas lo que yo hice, cuando las mamás y los papás tienen que ser héroes, creo que es injusto para ellos, igual que para nosotros. Así que, intenta ser amable. ¿Sabes? Eri bajó la mirada hacia sus rodillas, pensativa. Creo que lo entiendo, gracias por hablar conmigo. Le sonrió levemente. Kota se sonrojó levemente y se bajó el sombrero para taparse la cara. No hay problema. Cuando el niño empezó a levantarse de la cama, Eri habló. Oye, Kota se volvió hacia ella. ¿Qué? ¿Hay algo que todavía me preocupa? Estallido. Todos al suelo. Quédate quieto. No te dispararán. Oink. Todos los civiles del banco cayeron al suelo presas del pánico. El miedo se reflejaba en sus ojos. Varios guardias del banco apuntaron con pistolas eléctricas al villano corpulento y con aspecto de cerdo que acababa de disparar una ráfaga de escopeta hacia el cielo. El villano rechoncho les sonrió a los guardias. Yo no intentaría eso. Oink. Luego varios otros villanos de todas las formas y tamaños salieron de los autobuses y apuntaron sus armas al personal de seguridad. Los guardias comenzaron a sudar mientras dejaban caer sus armas al suelo y levantaban las manos. Desde la parte trasera de la multitud de villanos, dos figuras se abrieron paso hacia el frente. Una era un hombre con aspecto de gorila de espalda plateada, vestido con un traje sin chaqueta. A su lado, había un hombre alto y encapuchado con una chaqueta con las mangas rotas. Cuando la pareja dio un paso adelante, varios civiles retrocedieron de miedo y murmuraron entre ellos. «Oh Dios, ¿es eso? Estamos muy jodidos. ¿Por qué no funciona mi teléfono? Lo único que quería hacer era depositar. ¿Qué demonios, hombre?» El encapuchado habló. «Aten a todos y asegúrense de que ninguno escape. Y también pongan a algunos hombres afuera y acorralen a la gente en la calle. Lo primero que intentarán hacer es correr a la agencia de Ryukyu, y eso es lo último que necesitamos». El hombre cerdo asintió. «Lo tienes, jefe», dijo mientras cargaba su escopeta y se ponía a trabajar con sus compañeros villanos para atar a todos los civiles. El hombre gorila habló. «¿Quieres que vigile esto? La mayoría de estos tipos nunca lo han hecho». El jefe miró al simio encogiéndose de hombros. «Todo irá bien. Estos novatos solo tienen que atar a la gente, dar miedo y disparar a cualquiera que intente escapar. No es tan difícil. Necesitamos mucha fuerza en la retaguardia si queremos llevarnos todo el dinero rápido. Cuanto más tiempo nos quedemos aquí, más probable será que Ryukyu se entere». Luego señaló con un pulgar oscuro y afilado hacia atrás. «Después de todo, no podemos evitar que todos se den cuenta de los autobuses y los daños desde afuera. Está bien, tenemos que trabajar rápido». Con un gesto, el gorila indicó a muchos otros villanos que lo siguieran.
Pronto, el grupo llegó a uno de los empleados apostados tras un cristal a prueba de balas. Con una sonrisa agudísima bajo la capucha, el jefe villano se inclinó hacia el pobre empleado, temblando en el sitio. Te sugiero que nos lleves a donde guardas todo el dinero. Si quieres conservar tus dos brazos, claro. Grieta. El villano encapuchado rompió el cristal con su enorme mano con garras, haciendo que el empleado cayera al suelo en pánico. Está bien, pero por favor no me mates. Luego el grupo de villanos fue conducido hacia atrás, por un pasillo, y desapareció de la vista. Varios villanos también se trasladaron al exterior para asegurarse de que nadie en la calle fuera un gran problema. Los 8 villanos que quedaron custodiando el frente comenzaron a charlar después de que terminaron de atar a todos. No es que esté cuestionando al jefe ni nada, pero ¿de verdad es buena idea atacar un banco tan cerca de la agencia de Ryukyu? Preguntó un hombre con dientes de rata y una cola a juego, armado únicamente con un bate de béisbol con clavos sobresaliendo. Porky Bill puso los ojos en blanco. ¿Nunca has oído hablar de alto riesgo, alta recompensa? Este es uno de los bancos más grandes de la ciudad. Resoplido. Si lo logramos, seremos más ricos que todos esos otros villanos que no tuvieron las agallas para hacerlo. Oink. Una mujer con cara de pterodáctilo sonrió. Sí, además, Ryukyu no se enterará pronto con toda la ciudad colapsada. Está demasiado ocupada con ese niño, y las noticias no pueden dar una mierda ahora mismo. HMPH. GRMPH. DARM. MMMRPH. Ante los ruidos, los 3 villanos que hablaban se dieron la vuelta y se alejaron de los civiles. No vieron nada más que los autobuses en los que llegaron, y ese fue todo el problema. Espera un momento, ¿a dónde se fue la mitad de nuestros chicos? Oink. Agitó su arma, mirando a su alrededor con pánico. La señora Dinosaurio apuntó con su pistola a los civiles. ¿Qué pasó? Alguno de ustedes debió haberlo visto. Antes de que pudiera pasar otro momento, la villana sintió que algo aterrizaba detrás de ella mientras sus brazos eran tirados hacia arriba más rápido de lo que podía reaccionar. Estallido. La pistola disparó al techo. La mujer pterodáctila intentó girarse y apuntar con su arma a la figura que tenía detrás. Pero antes de que pudiera hacerlo, un puño escamoso se clavó en un lado de su cabeza, lanzándola al suelo. Grieta. El villano cerdito se giró demasiado tarde y vio cómo la cola de su aliado era derribada al ver quién era su oponente. ¡Mierda! Ryukyu. Ryuko cargó hacia adelante, amaneció en su forma pseudo con una mirada en sus ojos mientras el villano cerdo intentaba apuntar su arma para disparar. Pero en su pánico, su disparo salió desviado y los pocos perdigones que impactaron simplemente rebotaron en las escamas de Ryuko. El puño del héroe dragón se estrelló contra el estómago del cerdo, quien jadeó de dolor. El villano, tambaleándose, no tuvo tiempo de reaccionar. Ryuko giró, lo golpeó en la cabeza con el talón y lo desplomó en el suelo. Golpear. El villano rata cargó con su bate, intentando golpear la cabeza de Ryuko. El héroe respondió simplemente agachándose sin esfuerzo mientras envolvía su cola alrededor del cuello de la rata asaltante. Usando todo su peso para girar, Ryuko levantó al hombre rata en el aire antes de estrellarlo contra la tierra. Ruido sordo. Durante todo esto, el único villano restante, un hombre de pelo peludo con una pistola, tomó a un rehén y lo apuntó con una pistola. Una pobre transeúnte de pelo morado se interpuso entre él y Ryukyu. Para ahí, Ryukyu. Ryuko se giró hacia el villano, que estaba de pie junto a sus cómplices caídos con una mirada fría a su alrededor mientras el villano temblaba en el lugar incluso cuando tenía la ventaja. Te sugiero que bajes el arma y te rindas. Eres todo lo que queda, respondió amenazadoramente mientras un aura intimidante la envolvía. El villano peludo intentó mantenerse firme y evitar que le temblaran las rodillas. No puedes decirme qué hacer, Ryukyu, y no soy el único que queda. Aún quedamos muchos en la retaguardia, unos 20. Solo tengo que aguantar, y aparecerán con el jefe para patearte el trasero. Ryuko simplemente sonrió con suficiencia. ¿Tantos, eh? Gracias por la información. El villano ladeó la cabeza confundido. ¿Qué? Sin embargo, antes de que pudiera continuar, un zarcillo negro se deslizó detrás de él antes de agarrar su muñeca y tirar de su brazo hacia arriba, apuntando el arma hacia arriba. Estallido. Lazu. Ah. Desconcertado, el villano se concentró en su brazo envuelto en tentáculos, lo que provocó que su control sobre su cautivo se aflojara.
Mientras la rehén de cabello púrpura se liberaba hasta el suelo, Ryuko aprovechó la oportunidad y atacó al cabrón peludo. Los ojos del villano se abrieron de par en par en el último momento. Oh, sí. Golpe. Ryuko le dio un limpio golpe en la mandíbula con un puño escamado casi tan grande como su cabeza y envió al villano al suelo de mármol, completamente inconsciente. El profesional se giró hacia la mujer en el suelo. ¿Estás bien? La ex prisionera sollozó y asintió. Sí, gracias, Ryukyu. Se estremeció un poco. Entonces Izuku salió de detrás de los autobuses. ¿Estamos bien? Ryuko se giró con una sonrisa y asintió. Sí, buen trabajo, Deku. ¿Atrapaste a los otros villanos que atrapaste? Atados con sus propias corbatas. No irán a ningún lado pronto. Buen trabajo. Varios civiles miraron hacia arriba con asombro. Ryukyu está aquí. Estamos salvados. Maldita sea, lo retiro. Hoy fue un buen día para hacer un depósito. Ryuko sonrió a la gente, contenta de que todo hubiera salido bien hasta ahora. Todo estará bien. No se apresuren. La situación era bastante caótica cuando Ryuko e Izuku llegaron al lugar. Tuvieron que lidiar de inmediato y en silencio con varios villanos afuera antes de entrar al banco. Afortunadamente, se distrajeron con los transeúntes en la calle, probablemente tratando de evitar que la mayor cantidad posible de personas intentaran obtener ayuda. Desafortunadamente para ellos, Ryukyu ya lo sabía, y estaba más que feliz de aparecer en la fiesta como el tío menos favorito de todos. Después de ocuparse del asunto exterior, la pareja de héroes trazó un plan una vez que vieron a los rehenes dentro. Izuku había explicado que actualmente podía crear 4 látigos negros lo suficientemente grandes como para arrastrar a varios de los villanos a un lado para someterlos, y siempre que envolviera los látigos alrededor de sus bocas, podía hacerlo de manera relativamente silenciosa. Es por esto que la mitad de los villanos desaparecieron al principio. Mientras tanto, Ryuko había aprovechado la ornamentada estructura del edificio. El Gran Banco Taris era un lugar elegante, de 3 pisos, con estatuas, altos pilares de piedra y protuberancias por todas las paredes. Un lugar pretencioso para las altas esferas de la sociedad. Probablemente por eso fue el objetivo, en primer lugar. Sin embargo, esto lo hizo muy escalable, especialmente para aquellos que tenían garras. Decidiendo no usar la forma de dragón debido al espacio limitado en el suelo y optando por su pseudoforma, Ryuko escaló las paredes, apoyándose cerca del techo y aprovechando la atención de los villanos sobre sus rehenes. Presumiblemente, estos criminales creían que los villanos de afuera les cubrían las espaldas. A partir de ese momento, solo era cuestión de abalanzarse sobre los villanos y eliminarlos una vez que Izuku hiciera lo suyo. Claro, su intención era eliminarlos a los 4 ella sola, pero el último reaccionó más rápido de lo que había previsto. Ella tenía formas de lidiar con situaciones de rehenes a punta de pistola, la mayoría de las cuales implicaban utilizar distracciones o simplemente amenazar al villano para que se sometiera, pero aún así apreciaba la ayuda de Izuku. Quizás te preguntes cómo coordinaron esto tan bien y silenciosamente mientras Ryuko estaba colgada cerca del techo y el niño todavía estaba en el suelo. ¿Cómo sabía Izuku que estaba lista y en posición? Oye. ¿Y yo qué? Yo también lo hice bien. Sí, Tempestad, lo hiciste bien, respondió la anfitriona antes de ponerse más seria. Ryuko luego se movió para intentar quitarle las ataduras a la mujer de cabello morado. Pero ahora no es momento de celebrar. Deku, necesito que escoltes a los civiles a un lugar seguro. Hay más villanos atrás, y con los disparos que acaban de sonar, es solo cuestión de tiempo antes de que... Ryuko, ya están aquí. ¿Qué demonios está haciendo Ryukyu aquí? La pareja de héroes se giró hacia el pasillo por el que había salido el grupo de villanos. Ryuko se vio obligada a detenerse antes de quitarle las ataduras a la mujer. Vio a 6 nuevos villanos mirándola boquiabiertos mientras los civiles se escondían de nuevo. La heroína dragón entrecerró los ojos mientras rápidamente ponía a salvo a la mujer de cabello morado tras uno de los escritorios. Cambio de planes. Deku, ayúdame a eliminarlos rápido. Uno de los villanos, con la apariencia de un mordedor de cadenas humano salido de un juego de Mario, levantó un walkie-talkie. Chicos, Ryukyu es. Uf. Emitiendo una chispa verde, Deku saltó por toda la habitación antes de lanzar una patada en picado hacia el rostro del villano que lo mordía, arrojándolo contra una pared donde rápidamente se desmayó.
Izuku frunció el ceño. Maldita sea, le dieron una advertencia. Los 4 villanos restantes se quedaron boquiabiertos de horror cuando uno de ellos, un hombre gecko armado con un tubo de metal, intentó golpear al héroe verde. Cómelo, Cat. Ryukyu ahora había entrado en la pelea, balanceando su cola en un amplio arco hacia el estómago del reptil, donde se quedó sin aliento por completo. Se produjo una fuerte pelea mientras los civiles miraban con asombro a los 2 héroes trabajando juntos para eliminar a los 4 villanos restantes. ¿Están tan sincronizados? ¿No es ese el becario que destrozó la calle? Es mejor luchador de lo que pensaba. Es como si llevaran años trabajando juntos. Desde su perspectiva, vieron a 2 combatientes perfectamente coordinados. Trabajando en equipo, desviando ataques y devolviendo maniobras combinadas y golpes propios. Por supuesto, esto era solo una perspectiva externa. Lo que realmente estaba sucediendo. Ryuko, a las 6. El chico del cuello se ataca. El profesional se giró y vio a un individuo que tenía bolsas en el cuello. El villano procedió a echar la cabeza hacia atrás antes de escupir una bocanada de humo verde. Ryuko entrecerró los ojos. Probablemente sea malo respirar eso. Haciendo brotar una de sus alas, el heroína dragón giró y se movió, disipando el gas antes de hacer una pirueta y golpear con su cola justo en la cabeza del villano. Esto lo envió girando hacia Deku, donde el chico simplemente estiró una pierna y lo remató haciéndolo tropezar. Izuku, las 3 en punto. La dama de los brazos raros. El niño se giró y efectivamente vio a una mujer con brazos extraños, brazos que parecían succionar su puño hacia atrás, hacia sus antebrazos, y bloquearlo en ese lugar. Oh, ella tiene brazos de pistón. Mientras la villana cargaba contra él, ella retiró los brazos para atacar, mientras el niño se quedaba boquiabierto. Oh, tiene brazos de pistón. Agachándose en el último momento, enviando el golpe sobre su cabeza, Izuku siguió con un uppercut ascendente lanzado directo a la barbilla de la mujer, lanzándola al aire antes de que Ryuko agarrara a la villana con una mano libre y la estrellara contra el piso de mármol. Esto es genial. Me siento como un entrenador Pokémon. Tempest vitoreó dentro de la cabeza de Ryuko, prácticamente saltando arriba y abajo. Genial, hermana, se burló la anfitriona mientras se giraba para encargarse del otro villano que tenía delante. Ryuko, usa el lanzallamas. No voy a escupir fuego en el interior, Tempest. Au, tu nivel es demasiado alto y no tengo suficientes medallas de gimnasio para que me escuches. Bueno, entonces, Izuku, usa la patada baja. La verdiblanca estaba a punto de castigar al Sastile cuando vio al corpulento hombre cactus que había sido el mayor problema en esta pelea hasta el momento cargando directamente hacia él. En ese momento, Izuku se dio cuenta de que las densas espinas del hombre espinoso no cubrían sus piernas. Así que, en un extraño momento de desconcierto, Izuku siguió las instrucciones de su aspirante a entrenador y le asestó una patada en la espinilla. Kraka Art. El cactus gritó mientras tropezó y cayó al suelo, agarrándose la pierna. Izuku se quedó mirando por un momento. No puedo creer que haya funcionado. ¡Guau! 1, Tempest. El chico entonces se giró para mirar a Ryuko mientras atrapó la cola de ella levantando al último villano en el aire con una sola garra envuelta alrededor de su rostro antes de golpearlo contra el suelo. Varios pensamientos pasaron por la mente de Izuku en ese momento. En primer lugar, Ryuko de alguna manera logró verse genial incluso mientras golpeaba a los villanos. En segundo lugar, si Ryuko hubiera peleado también durante su entrenamiento, probablemente estaría en una cama de hospital ahora mismo. Toda esta situación en el banco le demostró cuánto se estaba conteniendo antes, y esa cantidad era inmensa. En tercer lugar, ahora que se soltaba, la forma en que usaba la cola en combate le resultaba familiar. Era como si la hubiera visto antes. Pero, por mucho que lo intentara, no podía recordar dónde. Justo cuando la pareja de héroes pensó que las cosas se habían calmado. Brom. Oyeron el rugido de un motor en la entrada del banco. Al girar la cabeza, vieron a varios villanos amontonándose en uno de los autobuses, cargando grandes bolsas que debían contener dinero. Los ojos de Izuku y Ryuko se abrieron de par en par. ¿Cómo? Debe haber otra salida. Deténganlos rápido. La pareja de héroes corrió tras el autobús mientras el villano en el asiento del conductor les hacía una seña obscena y ponía el vehículo en reversa. Pero antes de que pudieran alcanzarlo, Tempestad gritó: «¡Detrás de ti!». Ratatatata.
Ratatatata. Ratatatata. Una lluvia de balas se escuchó desde el pasillo mientras Ryuko empujaba a Izuku para sacarlo del camino y se lanzaba a cubrirse detrás de uno de los enormes pilares que sostenían el techo. Los civiles gritaron de terror mientras las balas destrozaban la decoración del banco y todo lo que encontraban a su paso, hasta que finalmente se detuvieron después de que el autobús ya había salido. Ryuko frunció el ceño mientras se escondían tras el pilar. Maldita sea, se están escapando. Así que descubriste que estábamos aquí. Sí, Ryukyu. Ryuko e Izuku se asomaron para ver a otro grupo de villanos en el pasillo. 5 esta vez, todos armados hasta los dientes con rifles y ametralladoras. ¿De dónde demonios sacaron eso? Creía que el mercado negro estaba bajo control en Tarisu. Probablemente haya otra cosa por la que tengamos que agradecerle a Jamrock, susurró Ryuko. ¿Cuál es el plan? Preguntó Izuku. Tenemos que sacar a esos tipos rápidamente junto con el resto de aquí, y luego perseguir el autobús. ¿Y si el autobús se escapa antes de que terminemos? Todas las comunicaciones inalámbricas están caídas. No tendremos forma de rastrearlo antes de que desaparezca. Ryuko frunció el ceño. Lo sé, pero no podemos dejar a los rehenes así. Izuku la miró, una mirada que no le gustó. Ve tras el autobús. Yo detendré a los villanos aquí. ¿Estás loco? ¿Ves a esos villanos de allá? No te voy a abandonar. El grupo de villanos empezó a alborotarse. Si no sales, iremos a por ti, Ryukyu. Estallido. El villano disparó una bala al aire como para demostrar su punto. Tenían una confianza terrible en sus armas. Izuku miró a Ryuko con severidad. Puedo con ello. Estos villanos apenas saben lo que hacen, y mucho menos cómo pelear correctamente. Apuesto a que ninguno de ellos ha usado estas armas antes. ¿Te habrás dado cuenta? Los villanos contra los que habían estado luchando eran la misma clase de forraje que había asaltado la USG. Izuku se dio cuenta, tras luchar contra ellos, de que eran la misma basura de rango EAD que dependía de las armas o de su don para sobrevivir, matones callejeros glorificados. Ryuko comprendió su punto de vista, pero no le gustó. ¿Y qué le diré a tu madre si te lastimas? Prometo que estaré bien. No tenemos tiempo para discutir esto. El autobús se aleja cada vez más. Y tu don es mucho más adecuado para perseguirlo que el mío. Ryuko se pasó una mano por la cara mientras miraba al techo. Perdóname, Inko, Deku, encárgate de los villanos y cuida mis botas. Izuku asintió. Sí, señora. Espere, ¿qué? Ryuko entonces salió de detrás de su escondite, transformándose en su forma de dragón y corriendo hacia el exterior. Era difícil moverse, con columnas y muebles por todas partes, pero se abrió paso. Y lo que es más importante, los villanos que intentaron abatirla vieron cómo sus balas rebotaban, simple y patéticamente, en sus escamas completamente formadas. ¿Seguro que vas a estar bien, Izuku? ¿Quieres que te haga compañía? Dijo Tempestad en su mente. Estoy seguro. De todas formas, no podrás ayudarme mucho. Estás mejor con Ryuko. El reptil mental asintió y se fue. Mientras tanto, Izuku bajó la vista y vio las botas de cuero destrozadas de Ryuko en el suelo, recomponiéndose lenta pero seguramente. Me pregunto si eso está basado en un don, en fin. Sin pensarlo 2 veces, Izuku trazó varios zarcillos alrededor del pilar tras el que se escondía, buscando las armas del villano como siempre. Izuku había descubierto que el látigo negro era excelente para ataques sorpresa, siempre que lo mantuviera cerca del suelo y fuera de la vista, ocultándolo en sombras y espacios oscuros. Por supuesto, también ayudó que los villanos estaban actualmente muy distraídos vaciando sus cargadores en Ryuko. Ratatatata. Clac 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 clac. ¿Qué demonios? Rugió uno de los pistoleros. 1 a 1, los villanos perdieron sus armas y fueron arrojados al suelo a látigos. Sin perder el ritmo, Izuku saltó desde detrás del pilar, moviéndose para atacar a los villanos con 4 gruesos zarcillos que se extendían desde su espalda en su estilo Asura, un nombre del que todavía no estaba seguro ya que se sentía un poco nervioso. Los villanos se giraron y miraron boquiabiertos a Deku mientras este los pateaba, los golpeaba y los lanzaba por todas partes. Se movió más rápido de lo que podían reaccionar y los eliminó a todos en tiempo récord. Mientras luchaba, vio a su jefa finalmente salir, sus miradas se encontraron antes de que ella extendiera sus alas y tomara el aire. Buena suerte, Ryuko. Buena suerte, Izuku.
Con una última patada directa, Deku envió al último villano deslizándose por el suelo de mármol, provocando que su cabeza se estrellara contra un pedestal con una gran urna encima, que luego se tambaleó peligrosamente. Entre los rehenes, un hombre con bigote, vestido como uno de los empleados, jadeó de miedo. Dios mío, no. Los ojos de Izuku se movieron entre el pedestal y el hombre preocupado justo antes de que las palabras seguro de héroe resonaran en su mente, causando que el joven héroe entrara en pánico. El niño entonces corrió hacia el pedestal a toda velocidad, envolviendo sus brazos alrededor de la urna, prácticamente abrazándola hasta que se estabilizó. Tanto él como el empleado bigotudo respiraron un inmenso suspiro de alivio. Pero sus problemas estaban lejos de terminar, ya que más villanos aparecieron de la nada. Maldita sea, Ryukyu les dio una paliza a estos tipos. Pero parece que fue tras el autobús. Es extraño, teniendo en cuenta que los rehenes siguen aquí. Izuku se giró y vio a un grupo de 7 villanos, todos cargando bolsas de dinero y liderados por lo que parecía ser un gorila de espalda plateada. Uno de los villanos del fondo, con una máscara negra, señaló al héroe verde. Parece que todavía hay un niño aquí. Espera, ¿es uno de los becarios de Ryukyu? ¿El que destrozó la calle con Docer? Otro villano con sombrero de copa ladeó la cabeza. ¿Por qué abraza esa urna? Quizás le gusten mucho las urnas. ¿O quizá tenga algo que ver con su don? Izuku miró alternativamente la urna y a los villanos, con la vergüenza evidente en su expresión. ¿Qué? No. El gorila rugió. No importa. Ese niño claramente va a ser un problema. Déjame las maletas y sácalo. Es hora de ganarte la vida. Dejando caer las bolsas de dinero a sus pies, los villanos atacaron a Izuku con sus dones y armas, una mezcla de bates, garrotes y palancas emparejados con personas que tenían múltiples brazos o manos de pinza como las de un cangrejo, un tipo incluso parecía tener pies en lugar de manos y manos en lugar de pies. Pero afortunadamente, ninguno de ellos parecía tener armas esta vez. Al ver esto, el héroe soltó la urna para adoptar una postura de lucha. El primer villano llegó blandiendo un bate de metal que Izuku esquivó fácilmente. Sin embargo, el bate golpeó el pedestal, haciendo que la urna volviera a tambalearse. El niño, presa del pánico, se zambulló y agarró la urna del pedestal mientras esquivaba convenientemente una pinza que se dirigía a su rostro al mismo tiempo. Lo que siguió fue un verdadero acto de circo en el que un héroe protegía desesperadamente una gran urna casi tan grande como él mismo mientras defendía a los villanos que intentaban matarlo. Con sus manos ocupadas, Izuku se vio obligado a ponerse a la defensiva, saltando y esquivando mientras simultáneamente movía sus brazos en todas direcciones para mantener la urna fuera de peligro mientras los villanos desataban una serie de ataques sobre él. Mientras intentaba usar el látigo negro de manera ofensiva, su mente estaba abrumada por estar pendiente de todo lo demás, por lo que lo máximo que podía hacer era el movimiento de agarre automatizado que el látigo negro hacía por sí solo, lo que hacía poco más que ralentizar a los villanos o hacerlos tropezar. ¿Cómo terminé así? Por supuesto, los villanos tampoco estaban exactamente contentos. ¿Por qué es tan rápido? Quédate quieto, maldita sea. ¿Por qué sigue agarrando esa urna? Se está burlando de nosotros. Izuku solo podía sudar de frustración cuando vio al gorila en la parte de atrás moviendo las bolsas de dinero al autobús restante. Maldita sea. Uno de los villanos contra los que luchaba Izuku parecía haber tenido una epifanía. Espera, ya entiendo. Rápido, rompe la urna. De alguna manera lo está haciendo más fuerte. Otro villano señaló al primero con entusiasmo. Sí, debe tener una peculiaridad de urna o algo así. Los villanos pasaron entonces de atacar a Izuku a atacar la urna, obligando al joven héroe a acelerar el paso, usando zarcillos para evitar que el frágil contenedor se dañara. De vuelta con los rehenes, el empleado bigotudo se mordía las uñas. No pasó mucho tiempo hasta que Izuku se cansó de esto. Con una ceja enarcada, Deku rugió. Mi Kirk no tiene nada que ver con las urnas. Enfadado, Izuku arrojó la urna al aire, lo que hizo que el empleado palideciera como si fuera a sufrir un ataque al corazón al ver la olla girar repetidamente mientras se elevaba. Pero ahora, con sus manos libres y su movilidad restaurada, Izuku finalmente pasó a la ofensiva con un movimiento rápido, golpeando a un villano con su puño antes de eliminar a dos más con una poderosa patada giratoria. Pero el héroe no había terminado. Cruzándose de brazos, Deku lanzó dos zarcillos que se enroscaron alrededor del cuello de dos villanos.
Con un movimiento de tijera, Izuku golpeó las cabezas de los villanos con un fuerte crack. Solo quedaba un villano, pies por manos, observando con terror cómo todo lo ocurrido apenas había durado un par de segundos. Izuku los miró fijamente. El tiempo se detuvo para el villano de pies por manos, pues simplemente decidió, no. Ante la inacción de Izuku, el villano simplemente se desplomó. ¡Ah, me atrapaste! ¡Maldito héroe! No puedo moverme. Gritó dramáticamente. El niño inclinó la cabeza desconcertado hasta que recordó algo, miró hacia arriba y vio que la urna ahora descendía de nuevo a la tierra. ¡Oh, mierda! Izuku entonces extendió los brazos como un bombero intentando atrapar a un niño que se cae de un árbol y empezó a correr en círculos, intentando seguir la trayectoria de la urna. Ah. Golpe sordo. Pronto, la urna cayó pesadamente en sus brazos, obligando al héroe a doblar las rodillas en cuclillas, pero afortunadamente, el artefacto supuestamente invaluable estaba intacto. Oh, gracias a Dios. En un rincón, el empleado bigotudo resoplaba en señal de alivio postraumático. Luego, Izuku rápidamente colocó la urna nuevamente en su pedestal antes de centrar su atención en el autobús, solo para notar que no podía ver al gorila por ningún lado. ¿Dónde lo hizo? Uno de los civiles hizo un gesto con la cabeza por encima de Deku y gritó: ¡Cuidado! Al mirar hacia arriba, Izuku vio al enorme simio descender sobre él con un puñetazo y, en el último momento posible, el niño logró saltar del camino. Ruido sordo. El puño del gorila se estrelló contra el suelo de mármol, dejando una grieta considerable. El villano se levantó y miró fijamente al joven héroe antes de observar a sus subordinados en el suelo. Les doy una tarea sencilla, idiotas. Eliminar a un adolescente que aún no es un profesional. Y todos lograron que les patearan el trasero. Los villanos derrotados en el suelo solo pudieron gemir de dolor como respuesta. El villano de pies y manos lo forzaba para que no lo descubrieran. El hombre mono se crujió los nudillos. Supongo que no debería dejar que un matón haga el trabajo de un verdadero villano. Luego giró la cabeza y señaló al rehén que advirtió a Izuku. Una vez que termine con este niño, tú serás el siguiente. El pobre civil tembló de miedo mientras Izuku gruñía furioso. No deberías amenazar con cosas que no puedes cumplir. El gorila sonrió con sorna. Tienes agallas, chico. Eso te lo concedo. Pero tu trabajo-estudio termina aquí. Entonces el villano cayó sobre 4 patas y se abalanzó sobre Deku sin decir otra palabra, apuntando con sus pies al pecho del chico. Izuku se movió hacia atrás, dejando que el simio pasara sobre él mientras extendía 2 zarcillos, agarrando las muñecas del villano. Lanzando One for All a látigos, atrajo al villano hacia sí mismo, arrojando al gorila hacia la parte delantera del autobús. Golpe. ¡Ah! Ruido sordo. El villano golpeó el capó antes de rebotar y caer de bruces al suelo. Se levantó lentamente, gruñendo mientras se golpeaba el pecho como un tambor. Izuku se mantuvo firme, imperturbable. Creo que deberías rendirte. ¿Sabes? Normalmente no me gusta hacer esto. Todo sale caro. Entonces el mono metió la mano en su chaleco. Pero haré una excepción. El destello del metal se hizo evidente cuando uno de los rehenes gritó: ¡Mierda! Ese gorila tiene una Glock. En lugar de esconderse, Izuku intentó acortar la distancia antes de que el villano pudiera apretar el gatillo. Pero el simio fue rápido, descargó y dejó a Izuku con apenas tiempo para esconderse detrás de un escritorio. Explosión, 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 explosión. Todos los rehenes se cubrieron la cabeza, ocultándose lo mejor que pudieron, mientras el héroe verde esperaba que el villano de espalda plateada vaciara su cargador. Lo impactante fue que las balas perforaban incluso los pilares, arrancando trozos considerables. Izuku solo pudo suponer que estaba usando algún tipo de munición especial. Esto le hizo pensar que el escritorio que estaba usando no sería suficiente. La cosa empeoró cuando el villano sacó la réplica de su arma del otro lado de su chaleco. Ambas armas parecían muy personalizadas, con cargadores extendidos, miras láser y de todo. Esconderse no te servirá de nada, chico. En un movimiento que Izuku no esperaba, el gorila arrojó sus armas al aire mientras saltaba alto y hacía una voltereta hacia atrás, atrapando las armas con sus pies en el aire y agarrándose a una lámpara colgante con sus manos.
Por más sorprendido que estaba Izuku, estaba aún más asombrado por la cantidad de dinero que el banco debió haber gastado para hacer que la lámpara fuera capaz de soportar tanto peso, hasta que se dio cuenta de que el nuevo punto de vista del villano le daba una vista sin obstáculos de él. Con los pies del gorila y la Glock en la mano, Deku fue atacado con una lluvia de plomo. Explosión, 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 explosión. El peliverde se escapó corriendo a toda velocidad, con las balas destrozando muebles a su paso. Full Cowling estaba al máximo de su capacidad sin bloquear los músculos al 25%. No ayudó el hecho de que no había muchos lugares a donde ir que pudieran proporcionar una cobertura confiable contra balas que pudieran atravesar roca sólida, o el hecho de que tenía que asegurarse de que ninguna bala perdida volara en dirección a los rehenes. Pero Izuku sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el simio de gatillo fácil se quedara sin nada. Solo tenía que seguir corriendo de pilar en pilar. Clic, clic, clic. El simio miró hacia sus pies. ¡Mierda! Izuku, que estaba detrás de uno de los pilares, aprovechó la oportunidad. Disparando dos zarcillos una vez más desde detrás del pilar en un arco, agarró al villano gorila por los tobillos antes de tirar con todas sus fuerzas, arrancando al villano del candelabro y enviándolo hacia el pilar con los pies primero y las piernas abiertas. ¡Oh, joder! Aplastar. ¡Oh! El gorila chilló mientras un dolor horrendo se extendía por todo su cuerpo, pero solo empeoró a medida que la gravedad lo arrastraba laboriosamente a él y a su ingle hacia abajo a través del pilar. Arr tilde. Cuando finalmente llegó al fondo, el villano se desplomó, agarrándose la entrepierna mientras temblaba de dolor. Izuku salió de detrás del pilar y se estremeció al ver al villano con compasión. Aunque solo fuera porque conocía de primera mano cómo era esa clase de sufrimiento. Lo siento, pero realmente deberías haberte rendido. Tilde. Eso fue todo lo que el gorila pudo responder. Con eso, Izuku sintió que finalmente había ganado. Ese villano gorila era superior al resto, quizás de rango C, o B si era generoso, además de que parecía ser quien mandaba. Entonces el chico pensó que mientras Ryuko se encargara de las cosas, todo estaría prácticamente terminado. Izuku se acercó a ver cómo estaban los rehenes. ¿Están todos bien? Atado. Pero, ya sabes, vivo. Dijo un hombre con cabeza de medusa. Un sentimiento que era relativamente compartido entre los cautivos. Sin embargo, el empleado bigotudo de antes frunció el ceño. ¿Cuándo volverá Ryukyu? Izuku se puso un poco nervioso. Depende de cuánto tarde en detener el autobús. El hombre negó con la cabeza, preocupado. Eso no es suficiente. Tienes que traerla de vuelta ya. Aunque quisiera, no podría. No hay comunicación inalámbrica en Tarisu. El hombre parecía estar a punto de desmayarse junto con varios más. Dios nos ayude. Izuku frunció el ceño. No le gustaba a dónde iba esto. ¿Qué quieres decir? Ya estamos a salvo. Acabamos con todos los villanos. No, no lo son. ¿No sabes qué villano sigue ahí atrás? El chico sintió curiosidad y miró hacia el pasillo. Al girarse, vio salir una figura encapuchada, sujetando a un empleado de aspecto temeroso, al que rápidamente arrojaron al suelo. A primera vista, Izuku entró en pánico ante lo que pensó que era un gnomo debido a la piel oscura, pero se dio cuenta de que se parecía más a un caparazón que a una piel. Pero lo más preocupante era la cola en forma de escorpión que sobresalía de la espalda de la figura. ¿Qué cojones ha pasado aquí? El hombre encapuchado miró a su alrededor antes de ver al gorila en el suelo. ¿Cómo? ¿Qué demonios pasó? Te ves fatal. ¿Dónde está Ryukyu? El gorila jadeó mientras seguía agarrándose. Creo que Ryukyu fue tras el autobús, así que el plan funcionó mejor de lo que pensábamos. Pero dejó a su becario, ese héroe verde, lo subestimamos. ¿Todos fueron derrotados por un pasante héroe? El gorila frunció el ceño en señal de disculpa mientras el jefe miraba a su alrededor y posaba la vista en Deku. Una mirada feroz hizo temblar ligeramente a Izuku. ¿Así que azotaste a mis muchachos, eh? El villano encapuchado procedió a marchar hacia Izuku y los rehenes mientras el joven héroe caminaba hacia adelante para encontrarse con él, intentando mantener a los rehenes fuera de peligro. Deteniéndose a solo unos metros el uno del otro, Izuku se obligó a ser el héroe que necesitaba ser en ese momento. Enfrentando al villano. Lo hice, y te sugiero que te rindas antes de que yo tenga que hacerte lo mismo.
El villano de cola de escorpión sonrió con suficiencia antes de soltar una carcajada. Vaya, qué agallas tienes, chaval. Creo que entiendo por qué te contrató Ryukyu, pero no sabes con quién estás tratando, ¿verdad? El villano se quitó la capucha y le reveló su rostro completo a Izuku. Azotar. El villano era mucho más alto que Izuku. Sus enormes garras eran del tamaño de la cabeza del niño, y su cola parecía rezumar un fluido viscoso y tóxico. Me llamo Scourge. Villano de rango A. Varios de los rehenes en la parte de atrás comenzaron a entrar en pánico. Oh mierda, ¿es él? Él es quien mató al viejo héroe del 14º puesto, ¿no? Ese sí, escuché que murió horriblemente en el hospital. Él y los médicos no pudieron salvarlos. La sonrisa de Scourge se ensanchó. Parece que mi reputación me precede, mira, voy a ser amable, chico. Prefiero no quedarme esperando a que regrese tu jefe, así que te propongo un trato. Hazte a un lado y déjanos ir sin problemas. Se inclinó hacia adelante y su voz susurró venenosamente. Y no tengo que mostrarte de la manera difícil cuán lenta y dolorosamente murió ese héroe. El villano entonces movió su cola, lanzándola hacia adelante con sorprendente velocidad y flexibilidad. Su púa cayó a solo 1 metro de alcanzar a Izuku, goteando un icor negro. El punto bastante literal no pasó desapercibido para el joven héroe. Izuku se enteró de la muerte de Rai Trace, el antiguo héroe número 14. Era un individuo fuerte que podía manipular la luz telequinéticamente para cegar o quemar a sus oponentes. No era alguien fácil de vencer. El chico no creía que se enfrentaría solo a un villano de este calibre hoy. La última vez que luchó de verdad contra un líder de rango A fue contra Muscular, y esa pelea casi le destroza los brazos, pero lidiar con problemas inesperados era parte de su trabajo. No me llamo niño. Me llamo Deku. Y no te dejaré ir a ningún lado. El cuerpo del chico brilló con el One for All, enfatizando su postura. Scourge hizo un puchero, cruzándose de brazos mientras gesticulaba. Deku, no solo obtendrías el maravilloso beneficio de vivir, sino que también podrías presumir de que te cruzaste con Scourge y no solo saliste ileso, sino que rescataste un banco lleno de rehenes en el proceso. Luego hizo un gesto hacia sí mismo. Mientras tanto, cobro mi dinero y me voy impune. Todos contentos. En cierto modo, Izuku solo se beneficiaría de este trato. Claro, el dinero desaparecería, pero la vida de nadie correría peligro inmediato. El muchacho también había prometido a muchas personas en ese momento que no se haría daño, que no se pondría en peligro innecesario. Pero él era el único héroe aquí. Con las comunicaciones caídas y tempestad inalcanzable desde su extremo sin su presencia en la mente de Izuku. Él era el único héroe que estaría aquí. Feliz hasta que decidas hacer algo así de nuevo. En este momento, Deku era el único que podía evitar que Scourge y su pandilla escaparan y dañaran a alguien más. La sonrisa desapareció del rostro sombrío del villano. Qué pena, creo que hoy voy a matar a un niño. Ya sea que lo quisiera o no, Izuku estaba a punto de descubrir si tenía lo necesario para derrotar a un poderoso villano por su cuenta sin tener que recurrir a llevar su cuerpo más allá de sus límites. Ryuko volaba a toda velocidad y el autobús se acercaba cada vez más. Se había estado culpando por haber permitido que esto sucediera. Quería revisar el edificio en busca de otras salidas y entradas, pero no tenía a sus otros internos, y quería sacar a los rehenes de allí lo antes posible. Si los demás hubieran estado aquí, ¿habríamos podido cubrir todo el banco? Déjalo, Ryuko. No podemos hacer nada por la escasez de personal ahora mismo. Alcanzar el vehículo había tardado más de lo previsto por el profesional. El autobús se movía de una forma que no debería ser físicamente posible. Parecía un autobús de pasajeros estándar con capacidad para 20 personas. Al tomar curvas cerradas, el autobús parecía estirarse y doblarse. Ni hablar de lo rápido que iba Ryuko. Ningún autobús de ese tamaño debería poder seguirle el ritmo, de entre todos los héroes. Solo podía asumir que uno o varios de los villanos a bordo tenían un don que hacía esto. Tampoco ayudaba tener que detenerse constantemente para evitar que los transeúntes fueran atropellados por el autobús. A los villanos, obviamente, les daba igual chocar con otro vehículo o con una persona, lo que enfurecía muchísimo a las hermanas Dragón. Me estoy cansando mucho de sus tonterías, Ryuko. No eres el único. Tras forzar el autobús a entrar en una zona desierta de la ciudad y lanzarse en picado desde arriba, Ryuko finalmente lo alcanzó.
Se aferró a la parte trasera con sus garras mientras la levantaba del suelo, impidiendo así su escape. Ryuko se puso nostálgica. De tener 2 robos a bancos como este en 2 meses, ¿qué probabilidades hay de que ocurra? Bastante alto hoy en día, me imagino. Luego varios villanos saltaron del autobús, armados con pistolas, y comenzaron a dispararle a Ryuko. Explosión, explosión, explosión. La heroína dragón volcó el autobús de lado, asegurándose de que ya no pudiera moverse mientras protegía su parte inferior bajando la cabeza y corriendo hacia los villanos que disparaban. Ping, ping, ping. Las balas rebotaron en la cabeza endurecida de Ryuko mientras derribaba a los tiradores como si fueran bolos, volando en todas direcciones e incapacitándolos. Aruk. Jaa. Mi pierna. Ryuko se detuvo de golpe antes de volver su atención al autobús, solo para ver que el vehículo comenzaba a transformarse, cambiando de forma mientras parecía que le brotaban brazos y piernas. ¿Qué demonios? Supongo que eso explica por qué el autobús se comportaba de manera extraña. A medida que el autobús adquirió una forma más humanoide, se levantó y se giró para mirar a Ryuko, igualando su altura. Nos vemos en el camino de regreso, dijo el vehículo con una voz profunda y reverberante mientras golpeaba sus puños metálicos. Oh vaya, estamos luchando contra un Transformer, genial. Tempestad, concéntrate. Sin decir otra palabra, el villano del autobús corrió hacia Ryuko, retirando el puño para atacar. Ryuko atrapó el puñetazo con una garra, pero el autobús viviente empujó una rueda giratoria hacia adelante, aplastándola contra la cara del dragón antes de que Ryuko usara su otra mano con garras para golpear el torso del robot, alejándolo. Ouch, ¿estás bien, Ryuko? Estaré bien. Mis escamas soportaron la mayor parte del daño. El autobús ambulante se rió. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Olvídate de llegar al rango A. Todo el mundo temerá al villano de rango S. Ay, ayúdame a mantenerte en pie. Ryuko entrecerró los ojos. ¿Cabeza de mecha? Debe ser un nuevo villano. Parece que se está dejando llevar por un ataque que le sube a la cabeza. Ya veremos cuánto dura eso. Ryuko luego se incorporó, parándose sobre sus patas traseras, usando el peso de su cola y alas para mantener el equilibrio mientras adoptaba una postura de batalla. No es frecuente que utilice las artes marciales de S10. Tempestad sonrió con malicia. Bueno, la mayoría de los villanos son demasiado pequeños. Demostrémosles lo que tenemos. Con una carrera, un giro y un salto, Ryuko golpeó su cola contra la cabeza del Busmech, aplastando el metal como si fuera papel maché. Ryuko no terminó y continuó con sus metalons, golpeando el pecho del villano y obligándolo a caer hacia atrás sobre la carretera. Chocar. Levantando una pierna en el aire, el héroe dragón remató con una patada de hacha dracónica a la cabeza del autobús. Crujido. Aún con sus pies plantígrados apoyados en la cabeza deformada del robot, Ryuko gruñó. Villanos, eligieron un día terrible para meterse conmigo. Ni se les ocurra pensar que están ni cerca del rango S. Apenas superan el C, como mucho. El villano se quejó en el suelo. No puedo creer que estés aquí. Kirk, Metal Overlord, me permite controlar objetos metálicos fusionándome cuerpo con ellos. Tendrás que destrozar todo el autobús si quieres hacerlo. Así que, estoy tan emocionado por verte de nuevo en el parque. El autobús movió sus piernas, obligando a Ryuko a saltar y permitir que el villano escapara y volviera a ponerse de pie. Ryuko se quedó boquiabierta mientras miraba al conductor. ¿En serio me acaba de explicar cómo funciona su don? Sí, claramente es un idiota. No tiene ni idea de guardar sus cartas. El villano corrió hacia ella nuevamente, saltando en el aire para bajar sus puños de metal. Raak. Ryuko simplemente lo atrapó con ambas manos antes de arrojar el autobús humano sobre su hombro y estrellarlo contra la carretera. Crujido. Maldición. ¿Quizás has considerado no ser predecible? Ryuko lo fulminó con la mirada. Todo lo que el héroe dragón obtuvo como respuesta fue un ruido metálico y burlón. Está bien, que así sea, pero para que lo sepas, no tengo que destrozar todo el autobús para sacarte. El dragón sonrió con suficiencia. La última vez que lo vi, el metal era un gran conductor de calor, me pregunto si lo notarás. Si los autobuses pudieran tener ojos saltones. Espera, ¿qué?
Sin decir otra palabra, Ryuko abrió bien sus fauces mientras su lanzallamas desataba un torrente de fuego ondulante sobre el villano. No lo cocinó mucho. Al fin y al cabo, el dinero del banco seguía dentro del autobús. Sería una pena quemarlo todo, y probablemente también molestaría mucho al banco. Con un rápido pop, un hombre, el mismo que le había hecho el dedo medio en el banco, apareció del autobús. Se alejó arrastrándose, desesperado y asustado. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Ryuko simplemente se acercó y lo levantó del suelo. Ahí estás, Tilde. ¿Ves? ¿Qué te dije? El hombre temblaba en el sitio, contemplando la amenazante sonrisa falsa de Ryuko. Estaba ileso, pero al parecer, la situación de casi ser asado vivo le había dejado huella. Al menos hasta que su mirada se posó en Ryuko y su expresión cambió dramáticamente. ¿Cómo son tan grandes? Con los ojos entrecerrados, Ryuko apretó su control sobre el villano. Estrujar. Aruk. Te sugiero que prestes atención. Ryuko luego señaló el montón de metal deformado que alguna vez fue el autobús. Ahora, ¿me ayudarás a recuperar el dinero? ¿O tendré que volver a intentar burlarme de ti? El aterrorizado Mecha Eada sintió vigorosamente. Ese sí, te ayudaré. Bien, Tilde. Pero antes de que algo más pudiera pasar, Ryuko escuchó una gran explosión. ¡Buuu! Giró la cabeza y vio una columna de humo a unas cuadras de distancia. Entonces se dio cuenta de que estaba viendo el distrito de entretenimiento donde se hizo el agujero de la excavadora. Mierda, tenemos que irnos. Ryuko se giró para mirar el autobús con pesar. Maldita sea. Estaban sucediendo demasiadas cosas a la vez. Tarisu estaba hecho un desastre. Ryukyu. Estoy aquí para, Dios mío. La dragona se giró para mirar la voz. Otra heroína, Nautical, la heroína Vectora, observaba el humo de la explosión. Era una heroína capaz de obligar a objetos o seres vivos a moverse en una dirección específica, sin importar lo que hicieran para moverse en otra. Ryuko corrió hacia ellos sin perder tiempo, sin cuestionar cuándo ni cómo había llegado la heroína. Rápido, coge a este villano. Ese autobús de ahí está lleno de dinero robado del banco Grand Taris. Úsalo para sacar el dinero. Voy a donde ocurrió la explosión. Gracias. Nautical se quedó boquiabierta al ver al hombre mecha que había sido arrojado frente a ella. ¿Qué? Sin tiempo para que la confundida heroína respondiera, Ryuko voló. Scourge y Deku estaban uno frente al otro. Ambos parecían listos para atacar en cualquier momento. El villano no esperaba esta situación cuando entró desde el pasillo. El plan, tras enterarse de la llegada de Ryukyu, era dividir su atención. Por ello, varios secuaces salieron por la parte trasera y rodearon los autobuses. No esperaba que Ryukyu dejara atrás a los rehenes y a un becario. De hecho, se suponía que su teniente, Gran Kong, y los demás villanos serían un sacrificio para permitir que Scourge escapara, junto con el dinero en el autobús. El jefe villano incluso había mantenido a ese empleado cerca como rehén por si Ryukyu lograba atraparlo. No es que Kong estuviera al tanto de esa parte del plan, hasta donde el gorila sabía, se suponía que su jefe atacaría a Ryukyu mientras estaba distraída. Pero Scourge no era estúpido. Sabía que no podía con Ryukyu. Ya había pasado por esa amarga píldora antes. Claro, parte del dinero desaparecería y perdería a su mano derecha. Pero Scourge no iría a la cárcel, lo cual era más importante para él. Pero he aquí que, al dirigirse a la salida trasera, notó que Ryukyu no estaba con los demás. Era imposible que no pudiera ver su forma de dragón desde el pasillo, y eso le despertó la curiosidad. Así que fue a la entrada para comprobar la situación. Esto es lo que nos ha llevado a donde estamos ahora. Scourge no perdió tiempo y se puso a cuatro patas como una bestia salvaje y se abalanzó sobre él. Luego, lanzó su aguijón contra el pecho de Deku. El héroe se hizo a un lado y procedió a saltar hacia atrás para crear distancia. No puedo arriesgarme a pelear cuerpo a cuerpo. Si me da con esa púa, estoy perdido, bueno, al menos lo más probable. Izuku tenía un plan en caso de que ocurriera lo peor y el veneno entrara en su cuerpo, pero era arriesgado y podría resultar en su muerte de todos modos. Scourge intentó perseguirlo mientras Izuku lanzaba ráfagas de aire en respuesta.
Cuando los rayos de viento impactaron contra el duro exoesqueleto del villano, este ni siquiera se tambaleó mientras continuaba cargando, acortando la distancia en poco o ningún tiempo. El chico se vio obligado a agacharse cuando Scourge atacó con sus enormes garras. Aunque fallaron, la mano negra atravesó un pilar cercano, dejando un agujero considerable en la piedra. Esto hizo palidecer a Izuku por un momento. No solo es rápido, también es poderoso. ¿Cuál es su don? Ante la explosión de los escombros que se dispersaron del pilar, Izuku logró retroceder una vez más, saltando al otro lado de la habitación. Scourge se crujió el cuello. Eres un cabrón rápido, ¿verdad? Casi podrías darles una paliza a mi padre y a mí. ¿Su padre? ¿De ahí saca su velocidad? Scourge se rió. Oh, conozco esa mirada. Me estás mirando y pensando. ¿Qué demonios es su don exactamente? No serías el primero. Básicamente, mamá era una mujer escorpión y papá un hombre pantera negra. Una combinación increíble, ¿verdad? Una pena no haber heredado los 6 brazos de mamá. Eso podría haber sido divertido. Me alegra que no tenga garras extra. Personalmente, supongo que la cola flexible también se debe en parte a su padre. Un aguijón de escorpión no debería ser tan ágil, pero ¿de dónde viene el poder? ¿Tiene la fuerza proporcional de un escorpión o algo así? Por mucho que a Izuku le hubiera encantado pensar más en esto, Scourge no le dio la oportunidad. Pero bueno, allá voy. El villano cargó hacia adelante, saltando de los pilares mientras giraba para clavar su aguijón en Izuku. El héroe esquivó nuevamente, saltando hacia atrás mientras disparaba látigos negros para intentar contener a Scourge, envolviendo el cuerpo del villano. Envoltura. El villano gruñó en respuesta, con los brazos y las piernas atados. Así que eres tú. El chico del agujero. Vaya, ¿de verdad parece que tienes varios dones? Izuku permaneció en silencio, poniendo todo su empeño en sujetar a Scourge. Pero no fue suficiente, pues el villano simplemente se liberó con fuerza bruta. Quebrar. Qué lástima que no importe. Con otro giro, el villano volvió a sacar la cola. Esta vez, el chico no tuvo el equilibrio para esquivarla, pero gracias a un zarcillo de repuesto que lanzó a un pilar lejano, por si acaso, logró apartarse. Aterrizando a una gran distancia del villano, Deku retiró su brazo y un látigo negro increíblemente grueso salió disparado de su palma, que sostuvo con fuerza mientras el zarcillo crepitaba con el 30% de One for All. Los de la War Smash no me bastan. Necesito algo sólido para atravesar ese caparazón blindado, el ataque a distancia más potente que tengo ahora mismo. Usando el látigo de la manera fiel a su homónimo, Izuku lanzó su brazo hacia Scourge. Indiana Smash. Con un violento crujido rugiendo en el aire cuando el látigo rompió la barrera del sonido, Scourge levantó los brazos a la defensiva cuando el zarcillo se estrelló contra él, empujándolo varios metros hacia atrás. Todo quedó en silencio por un instante, mientras el punto de impacto en el brazo de Scourge casi parecía chisporrotear con humo. Pero al bajar los brazos, el villano reveló una sonrisa exultante. Eso fue bastante intenso. Entonces, ¿eso es lo mejor que conseguiste? Scourge salió más o menos ileso. Izuku apretó los puños. ¿Eso fue lo mejor que tuve? ¿Había intentado atacar? ¿Había intentado contener? Nada del alcance estaba funcionando. Lo que significa que solo quedaba una opción. Tengo que acercarme. Mis suelas de hierro son probablemente lo único que queda para herir a Scourge, a menos que use más de One for All. El chico descartó la idea. No iba a hacer eso, a menos que no tuviera otra opción. La cantidad de poder que necesitaría para dañar a Scourge con el látigo negro probablemente le dejaría daños permanentes en el cuerpo, especialmente en sus brazos, que aún se recuperaban. No iba a ceder y volver a romperse cuando las cosas se pusieran difíciles. Ir más allá era un último recurso, no la solución. Izuku se agachó, preparándose para cargar mientras el villano sonreía en respuesta. ¿Qué te pasa, Deku? Estás pálido. ¿De verdad? Quizás estés proyectando. Forzando una sonrisa segura, Deku se lanzó hacia el villano, desplegando 4 zarcillos al estilo Asura. Hasta donde puedo ver, el látigo negro no tiene vasos sanguíneos, siempre y cuando los use para mantener a raya la cola de Scourge mientras ataco, debería estar bien. Con una sonrisa taimada, el villano corrió hacia adelante con las garras listas para enfrentarse al héroe. 6 brazos, ¿eh? Me estás poniendo nostálgico. El héroe y el villano chocaron.
Dos zarcillos desviaron el aguijón mientras Izuku desviaba un brazo quitinoso que se dirigía a su cabeza con su propio brazo. Creyendo que había creado una apertura, Deku intentó dar una patada directo a la sección media del villano, pero el escorpión pantera se inclinó hacia un lado y siguió con una bota con punta de acero directo a las costillas de Deku. ¡Aruk! El chico apretó los dientes, usando todas sus extremidades y su látigo negro para arremeter contra su oponente. Optó por asestar cualquier ataque posible, desesperado, mientras intercambiaban golpes. Quizás solo fue gracias al entrenamiento con Ryuko que aguantó tanto. Después de todo, no era la primera vez que luchaba contra un oponente con cola, e Izuku había aprendido mucho en la breve sesión que tuvo con ella. Pero había un problema. Scourge usaba esa cola de una forma específica que Ryuko no, utilizándolo como una lanza. Izuku nunca había tenido que lidiar con eso. Le costaba adaptarse y predecir cuándo vendría el ataque, especialmente con los movimientos salvajes y erráticos de Scourge. Era como luchar contra una bestia salvaje. El niño aún estaba comprendiendo cómo luchaba Scourge a pesar de esto, pero no estaba aprendiendo lo suficientemente rápido. Espera, ¿por qué estoy desviando la cola cuando podría? Agarrar. Para cuando Izuku descubrió una forma de lidiar con el aguijón, el villano se había acostumbrado a esquivar y desviar los ataques del niño, obviamente comprendiendo los movimientos de Deku antes de finalmente atrapar los 4 zarcillos con un movimiento de su brazo izquierdo en un bloqueo. El villano sonrió con locura. No está nada mal, chico. Pero no tienes nada que ver con el entrenamiento que me dio mi madre. Te habría instruido muchísimo sobre cómo se usan realmente 6 brazos. Izuku no lo dudó e intentó asestar un puñetazo directo al rostro engreído del villano para intentar liberarse, solo para que el villano lo atrapara con su mano derecha libre. Lo siento, pero ya se acabó. Agarrando firmemente el puño y los zarcillos de Deku, bloqueó al niño en su lugar mientras clavaba su aguijón en el costado de Izuku. ¡Ga! Todos los rehenes miraron con horror cuando el villano soltó al muchacho, quien cayó de rodillas. Izuku podía sentir un poderoso y ardiente pulso de dolor que le quemaba justo debajo de la caja torácica, y se estaba extendiendo. El héroe se agarró la herida mientras jadeaba y cayó al suelo. Todo se estaba volviendo borroso para Izuku mientras apenas podía distinguir a Scourge alejándose con una carcajada. Deberías haberme escuchado, chico. Izuku juró que escuchó su corazón latir en sus oídos, pero sabía que tenía que concentrarse. Tuvo que poner en práctica su último plan, usando la manipulación del flujo sanguíneo de One for All para forzar que el veneno salga de su cuerpo. Pero esto era muy peligroso. Izuku podría expulsar demasiada sangre de su cuerpo por accidente. O, si lo hacía mal, el veneno podría propagarse más rápido por su cuerpo. No ayudó el hecho de que nunca había hecho esto antes o el inmenso dolor que sentía, pero no había otra opción. No llegó ninguna ambulancia ni ningún tipo de ayuda. Era una cuestión de vida o muerte. Vamos, concéntrate en de dónde viene el dolor, solo necesito sacarlo. Izuku empezó con mínima fuerza para contrarrestar la sensación que se extendía. Al menos, parecía haberse ralentizado considerablemente. Sin embargo, a pesar de la necesidad de actuar, el miedo al fracaso lo hacía temblar. El niño se había enfrentado muchas veces a situaciones que amenazaban su vida, pero la muerte nunca se había sentido tan inminente. ¿Puedo hacerlo? Muscular casi lo aplastó. Overhaul casi lo había destripado. Pero todas esas eran fuerzas externas, cosas que podía rechazar o evitar. Nunca antes la muerte se había retorcido en su interior. ¿Qué pasa si algo le pasa a mamá y? Deku. Eri apretó las piernas más fuerte contra su pecho, con aprensión en sus ojos. ¿Y si a mis padres les pasa lo mismo que a tus padres, Kota? El pequeño niño miró hacia abajo, con una profunda mirada de resolución en su expresión. Eso no pasará. Se supone que Ryukyu está entre los 10 mejores, ¿verdad? Así que debe ser súper fuerte. Y Deku es el héroe más fuerte que he visto. Incluso venció al que mató a mis padres. Eri miró con asombro mientras el niño temblaba. En el fondo, sabía que no había forma de estar seguro. Pero no quería contemplar esa posibilidad. Kota quería creer en su héroe. No hay forma de que Deku pierda ante algún villano estúpido.
Izuku pudo escuchar a Scourge alejándose mientras veía los rostros sombríos de los rehenes, algunos de ellos llorando de miedo mientras lo miraban. En su mente, sus expresiones se superponían a las caras de sus amigos y familiares. All Might. Sus compañeros de clase. Su madre. Eri. Ryuko. No puedo romper mi promesa, no puedo morir aquí y dejar que esto le pase a alguien más. El héroe procedió a levantarse del suelo, respirando con dificultad y con el dolor aún recorriendo su cuerpo. Todavía podía ver incertidumbre en las miradas de los rehenes. ¿Tengo que demostrarles que no hay nada que temer? Deku se puso de pie con dificultad, apenas logrando mantenerse erguido. ¿Un verdadero héroe no hace que la gente se preocupe? Scourge lo vio y gruñó. ¿Qué demonios haces? Así solo vas a esparcir el veneno más rápido, a menos que eso sea lo que quieras. Varios de los rehenes gritaron. Quédate abajo. No vale la pena. Te vas a matar. Es demasiado fuerte para ti. Déjala ir. Quizás podamos llevarte al hospital de alguna manera. No lo hagas. El villano sonrió con suficiencia, cruzándose de brazos. Deberías hacerles caso, antes no podías con un villano de rango A y seguro que ahora tampoco puedes. Izuku murmuró en voz baja. Rango C. Rango B. Rango A no importa. Líneas rojas brillantes aparecieron en la forma de Izuku, fluyendo y dirigiéndose a la herida en su costado. Mientras pretendas vivir del sufrimiento ajeno. Es mi trabajo detenerte. Con ese rugido, Unicorn Negro fue expulsado de la herida de Izuku mientras los ojos de Scourge y los rehenes se abrieron en estado de shock. Un verdadero héroe hace sonreír a la gente. Renovado por el dolor punzante que abandonaba su cuerpo, Izuku se irguió, con oscuros zarcillos girando alrededor de su figura verde y brillante mientras observaba a Scourge, sonriendo con confianza. No vas a lastimar a nadie más. Bueno gente, ese fue el capítulo número 37, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.